No sé si ustedes recuerdan, pero en los márgenes de millones de cuadernos, entre fórmulas mal hechas y dibujos improvisados, aparecía un símbolo que casi todos conocíamos, aunque nadie recordará quién lo diseñó o quién lo enseñó. Una S puntiaguda, simétrica y perfecta. La dibujabas tú, la dibujé yo y la dibujaron niños en todo el planeta. Pero ¿de dónde vino? ¿Por qué la dibujábamos todos? Hoy exploraremos la historia de un trazo que se convirtió en uno de los mayores misterios compartidos de la infancia. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. Antes de que existieran las redes sociales, los videos virales o los memes, ya había algo que se propagaba sin explicación. Bastaba un lápiz y un cuaderno. En los años 90 era común ver esa S en todos lados, en pupitres, mochilas, paredes del baño y carpetas de cartón. Nadie la inventó dentro del salón, pero todos la conocían. Se dibujaba con 6 líneas verticales, 3 arriba y 3 abajo, y unidas con diagonales hasta formar una especie de diamante alargado. Luego se le agregaban las puntas y de pronto aparecía la S. No había un significado detrás, no era una letra cualquiera, era una forma visualmente hipnótica. Quien la terminaba sentía haber descubierto un truco, y al enseñarla a otros se convertía en un tipo de maestro informal del recreo. Con el tiempo, ese símbolo escapó de las aulas y se transformó en un idioma silencioso, repetido por millones de manos. Durante décadas nadie se preguntó su origen, hasta que Internet comenzó a hacerlo. El investigador gráfico Howard Gribble fotografió en 1973 varios muros de Los Ángeles donde ya aparecía esa S, idéntica a la que todos dibujábamos 30 años después. Otro registro figura en el libro The Fate of Graffiti, de 1974, donde el símbolo aparece junto a firmas urbanas en Nueva York. Esto sugiere que la S nació en la cultura del graffiti, en la época en la que los adolescentes buscaban crear estilos de letras únicas, angulosas, de apariencias tridimensionales. Pero a diferencia de otras marcas o firmas, esta no llevaba nombre, no representaba a nadie, era solo una figura estética, libre, anónima, universal. A partir de los años 80 comenzó a aparecer en cuadernos escolares. En Estados Unidos, Reino Unido y América Latina se multiplicó sin control. Nadie sabía de dónde la sacaban los niños, pero cada generación la redescubría. Cuando Internet trató de encontrar una explicación, las teorías se dispararon. La más común afirmaba que era la S de Superman, por su forma y popularidad, pero el emblema del cómic tiene curvas, mientras la del cuaderno era totalmente recta. La segunda teoría fue que provenía de Stussy, la marca de ropa urbana nacida en los 80, pero el propio fundador lo desmintió. Nunca fue su logotipo. Otros decían que provenía de una pandilla californiana o de un código secreto usado por grafiteros. Sin embargo, ni la policía ni los propios artistas urbanos encontraron evidencia de ello. El símbolo existía, pero sin dueño. Nadie podía reclamarlo. Una explicación más racional viene de la psicología visual. El ojo humano se siente atraído por los patrones simples y simétricos. La cool S combina repetición, equilibrio y movimiento. Parece tridimensional, aunque solo tenga líneas rectas. Además tiene un valor emocional. Dibujarla genera satisfacción inmediata. Quien lo logra siente dominio sobre la forma, como si hubiera aprendido un pequeño secreto. En palabras de un analista, la S es un acertijo visual que no necesita significado porque su propio proceso ya es adictivo. Eso explica por qué se propagó sin mensajes, sin campañas, sin Internet. Era pura estética compartida. A finales de los 90, la S ya era universal. En Argentina la llamaban la S del colegio, en México la S del cuaderno. En Estados Unidos, Cool S, y en España simplemente era esa S rara. En Reddit, usuarios de más de 60 países publicaron fotos de sus viejos cuadernos con el mismo símbolo. Incluso personas nacidas con décadas de diferencia la recordaban igual. Los historiadores visuales lo clasifican como un meme predigital, un elemento cultural que se replica espontáneamente, sin medios electrónicos. Es la prueba de que la viralidad no nació con Internet, solo cambió de forma.
Esta S es una paradoja. Se expandió mundialmente sin redes, sin anuncios, sin un creador que la impulsara. Era un fenómeno orgánico, casi biológico. Un niño la dibujaba en un pupitre, otro la copiaba, y cuando ese segundo cambiaba de escuela, la llevaba consigo. Así el símbolo cruzó barrios, fronteras y generaciones. Es posible que haya nacido muchas veces de forma independiente. Un mismo patrón de líneas puede surgir en distintos lugares si cumple una función visual universal, como las espirales o los fractales que se repiten en la naturaleza. La S del colegio podría ser eso, una estructura geométrica tan simple y atractiva que surgió varias veces sin necesidad de copiarse, un lenguaje visual espontáneo del ser humano. Hay quienes dicen que nada de esto fue coincidencia. En foros y videos virales comenzó a circular una teoría inquietante, que esta S no fue creada por nadie, sino descargada. Según esa versión, la forma habría surgido de manera simultánea en distintas partes del mundo porque pertenece a un patrón visual primario, un arquetipo escondido en la mente colectiva, un código que de alguna manera todos tenemos grabado desde que nacemos. La idea se apoya en un concepto llamado resonancia morfogenética, popularizado por el biólogo Rupert Sheldrake. Él propuso que existen campos de memoria invisibles que permiten que ciertas formas, ideas o comportamientos se repitan en lugares distintos, sin conexión entre sí. Bajo esa mirada, la S sería una de esas formas universales, una vibración simbólica que emergió espontáneamente en la conciencia de millones de niños al mismo tiempo. Y aquí entra el punto más perturbador. Algunos lo comparan con un símbolo del sistema, una descarga de la Matrix, como si el código visual de esa letra hubiera sido inyectado en nuestra mente colectiva, repitiéndose como una firma digital del propio mundo simulado. No hay evidencia científica que respalde eso, claro, pero hay algo que inquieta. Ningún adulto recuerda haberla enseñado, nadie recuerda el momento en que la aprendió, y sin embargo, todos la sabíamos. Si la S fuera solo un símbolo geométrico, su historia terminaría ahí, pero su trazo aparece en lugares más antiguos de lo que se pensaba. Investigadores del arte callejero hallaron diseños similares en ruinas romanas, en piedras talladas de Escandinavia y en monogramas medievales usados por artesanos para firmar obras anónimas. En todos los casos, la figura tiene el mismo equilibrio: tres líneas paralelas, diagonales que se cruzan y una estructura vertical. ¿Coincidencia o algo más? Algunos diseñadores la vinculan con la llamada S del Sol, una figura ancestral que representa energía, ascenso y dualidad. Otros creen que su repetición es un eco moderno de los símbolos de poder visual que siempre han existido en la historia, los que se repiten sin explicación, pero que todos reconocen. La parte más extraña de todo esto no es el símbolo en sí, sino la forma en que se transmite. La S se enseña sin palabras. No hay videos, ni manuales, ni instrucciones, solo observación. Alguien la dibuja y otro la replica. Este tipo de transmisión silenciosa ocurre también en misterios culturales, los códigos numéricos sin autor, los dibujos idénticos en culturas separadas, los símbolos que aparecen grabados en distintos puntos del planeta. Algunos investigadores de la mente colectiva lo llaman memética inconsciente, la capacidad humana de reproducir ideas sin saber de dónde vienen. Y aunque suene místico, la ciencia lo admite. Hay comportamientos humanos que se repiten sin enseñanza formal. Una hipótesis moderna afirma que la S funciona como un símbolo de unidad inconsciente, una forma simple, creada por niños que sin saberlo refleja algo que llevamos dentro: la necesidad de conexión. Cada trazo, cada línea que une a otra se convierte en una metáfora del propio ser humano, una suma de piezas simples que solo cobran sentido cuando se juntan. Por eso su forma genera placer al dibujarla, porque está construida con el mismo principio que rige el equilibrio natural: simetría, tensión y resolución. Y tal vez por eso mismo, todos la encontramos familiar, incluso sin recordarla. Quienes defienden la teoría de la Matrix aseguran que ciertos símbolos aparecen porque son residuos del código base que construye la realidad, como si el universo dejara errores visuales en nuestra mente, repeticiones que solo notamos cuando las comparamos. La S del cuadro bajo esa idea sería uno de esos glitches,
Una figura que se repite porque forma parte del entramado simbólico del mundo. Quizá la S no tenga origen porque no lo necesita. Quizá no fue inventada, sino recordada. Un trazo que aparece en cada generación, como si algo o alguien quisiera que nunca la olvidemos. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el tiempo.